bienvenidos a las jornadas de sensibilización de la Oficina de la PYME Smart Tech Cluster. Hoy tenemos uno de los temas a veces poco tratados, pero muy importantes, que es el tema de las personas. Tenemos con nosotros a Alicia Cerezo y Noemí Mendoza de Adyu. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hablar de esa atracción del talento digital, porque al final, para avanzar en nuestra transformación digital, pues tenemos que tener esa capacidad. Así que, bueno, como siempre, yo voy a hacer una pequeña presentación de lo que es la oficina de la PYME y las actividades que hacemos desde la oficina, y ya posteriormente pues daré paso a Alicia y a Noemí, que desarrollarán su presentación. Como siempre, procuramos, o siempre intento pues que podáis aportar, que comentéis, que si tenéis preguntas, que las lancéis, ¿vale? Entonces, para ello tenemos disponible el chat. Y después también, si os fijáis, en la parte de abajo de vuestra pantalla tenéis una manita, que si le dais podéis, pedir paso y os puedo abrir el micro por si queréis decirlo de viva voz, ¿vale? Así que, bueno, venga, vamos a empezar. ¿Qué son las oficinas Acelera PYME? Las oficinas Acelera PYME responden a unos espacios que están destinados al impulso de la transformación digital de la PYME española. Estos espacios están, digamos, dentro del programa Acelera PYME, que ya tendréis escuchado, porque también está asociado el programa Kit Digital, ¿vale? Este programa Acelera PYME está financiado con los fondos europeos y está gestionado por Red.es. Entonces, bueno, estos espacios se han digamos, localizado en diferentes organismos sin ánimo de lucro. Nosotros estamos dentro del Smart Tech Cluster, que es un clúster donde se agrupan empresas y entidades con relación en la transformación digital en su aspecto más amplio. Representamos a empresas que trabajan la transformación digital en cualquiera de los sectores, tanto pueda ser industria como pueda ser Smart Cities. Esto nos ayuda a nosotros mucho a poderos ofrecer, digamos, servicios de asesoramiento y acompañamiento en vuestro proceso de transformación digital. Porque, bueno, al final pues podemos ponernos en contacto con empresas que pueden dar solución a cualquier necesidad que podáis tener en vuestro proceso de transformación digital. Como ves aquí, estos serían un poco los servicios que ofrecemos en esta línea, ¿no?, de asesoramiento en cuanto a transformación digital. No son servicios consultivos, no hacemos consultoría, sino son más bien servicios de tracción que os permitan a vosotros traccionar, a desencallaros o iniciar o avanzar en la transformación digital. Hacemos estos diagnósticos de madurez digital. Esto nos ayuda mucho a ver vuestra situación y ver qué ayudas os pueden ser más interesantes abordar. Esto lo conectamos muy bien con el kit digital. Para ver, bueno, como sabéis, pues ahí se subvencionan diferentes soluciones digitales y según vuestra situación digital, pues vemos cuáles pueden ser más interesantes priorizar. Tema de consultas que podáis tener en relación a la transformación digital o, como os comentaba, si necesitáis proveedores de soluciones digitales, ya estén, digamos, acogidos al programa Kit Digital o no. Es decir, si necesitáis cualquier tipo de proveedor, en este aspecto también os podemos ayudar. Y finalmente, tema de ayudas, ¿no? Si podemos tramitar, os las tramitamos, como es el kit digital, y si nos asesoramos en las que hayan disponibles según vuestros objetivos. Hablar un poquito de los servicios que tenemos en relación al kit digital. Entiendo que todos habéis escuchado hablar ya del kit digital. Si no es así, estaré encantado de explicaros cómo funciona y cómo os podéis acoger. Nosotros, como Oficina Acelera PYME Oficial, pues podemos ofreceros estos servicios completamente gratuitos. La tramitación del kit digital. Nosotros, como la figura de representante voluntario, la podemos tramitar en vuestro nombre. Luego os ayudamos a construir ese kit, ¿no? Esas soluciones digitales que pueden ser más interesantes para vuestra situación. Y finalmente, pues si necesitáis agentes digitalizadores, que como sabéis pues son estos proveedores que están registrados en el programa y con los que se puede, digamos, subvencionar estas soluciones digitales que subvenciona el kit, ¿vale? También os ayudamos a contactar con ellos en las categorías que necesitéis.
Y bueno, luego tendríamos la pata de sensibilización, que es donde estamos hoy, que es una línea de jornadas de sensibilización en formato virtual. Luego también hacemos acciones presenciales, pero básicamente el grueso de las acciones están siendo virtuales. Como veis, intentamos ofrecer jornadas en todo el amplio y ancho de la transformación digital, digamos, respondiendo a las categorías que veis aquí. Jornadas relacionadas con tecnología, con personas, como es la que estamos hoy, metodologías, estrategia y financiación. Al final lo que buscamos es poder trasladar información útil para la pyme y que después la podáis recuperar si no habéis podido pues, asistir, pues poder recuperar la grabación. Estas grabaciones pues, se suben a nuestro canal de YouTube y a nuestra página web que tenéis aquí en el enlace. Todas estas presentaciones, al igual que los contactos de todos nosotros, os los compartiremos durante el día de hoy. Así que cualquier cosa, pues quedamos a total disposición. Mi nombre es Pau Castillo, soy asesor en transformación digital de la oficina de la PYME. Y nada, yo por mi parte ya os cedo la palabra. Perfecto, Pau. ¿Compartimos nosotras? Vale. Sí, correcto. Vale, espera, que comparto la pantalla. A ver. ¿Se ve bien? Todo perfecto. Sí. Fenomenal. Bueno, pues yo me presento, yo soy Alicia Cerezo, soy una de las socias de las fundadoras de Adyoo, que somos una empresa que nos dedicamos a temas de selección de principalmente perfiles tecnológicos y digitales. Y lo que queremos hablar hoy es sobre cómo acercar el talento digital a la empresa. Para esto hemos preparado una presentación en la que queremos hablar un poco, empezando de una manera un poco por encima, pues hablar qué es la transformación digital, es decir, qué significa transformación digital y cómo esto impacta también en todo lo que tiene que ver con atracción de candidatos. Pasaremos a hablar de cuáles son los nuevos perfiles profesionales y las competencias más relacionadas con la parte más soft, las human skills, que debido a esta transformación digital cada vez se están requiriendo más. Un poco también la evolución del rol de recursos humanos a lo que sería más al área de people, cómo también desde recursos humanos o desde el área de people tenemos que trabajar de una manera distinta para poder captar este talento. Haremos un repaso sobre las 4 generaciones de talento, porque creemos que es importante entender cuáles son la casuística, ¿no? Las características de cada una y también a día de hoy que comparten, ¿no? Todas de ellas, y terminaremos hablando con todo lo que es la parte ya más de employer branding o digital employer branding, donde aquí ya entraremos más sobre todo en lo que es la parte pues bueno, de cómo tenemos que adaptar este digital employer branding con la búsqueda de nuevo talento. Nosotras aquí hemos querido poner una definición de qué es transformación digital. Hay definiciones, hay un montón, pero esta nos ha parecido interesante porque habla sobre lo que para nosotras es importante, que habla que es una estrategia organizacional, sirve para impulsar un proceso de cambio continuo y sistemático, y habla de herramientas digitales, metodologías, pero sobre todo habla de una nueva cultura y una nueva forma de trabajar. La transformación digital al final no se trata simplemente de tecnología, es decir, la transformación digital habla de muchas más cosas. Para nosotros la tecnología dentro de la transformación digital es una consecuencia de otros cambios, ¿no? De cambios relacionados más con la parte más cultural, organizacional, etcétera. Es verdad que ha habido muchos cambios pues a la hora de la forma de consumir, en la educación, en la economía, en la forma de cómo nos comunicamos, de cómo interactuamos. Y entonces hace que esta transformación digital y estas nuevas formas de comunicar, de acercarnos, de trabajar, las empresas tienen que adaptarse a esta nueva estrategia, ¿no? a esta nueva forma de trabajar, sobre todo si quieren sobrevivir y si quieren dar una respuesta realmente a las necesidades actuales de la sociedad. Por lo tanto, para nosotros la transformación digital no es sobre tecnología, sino que es más sobre personas y sobre cultura. Es verdad que ya estamos hablando de transformación digital hace mucho tiempo, pero yo creo que fue sobre todo a través de la pandemia del COVID-19 cuando realmente se empezó a ver que la transformación digital que se había hecho anteriormente podía ser
casos más aislados o actividades más aisladas dentro de la organización, y debido a la pandemia, pues muchos de nosotros ya realmente tuvimos que dar pasos hacia una transformación digital mucho más global, no realmente por silos o solamente en unos procedimientos concretos, una metodología, sino al final tuvimos que pasar a una transformación digital completa. Para nosotras, un poco lo que estábamos hablando, las claves de la transformación digital parten de un cambio cultural, es decir, la transformación digital tiene que comenzar por las personas que forman la organización. Si no hay un cambio, o sea, si no hay un convencimiento, si no hay un cambio o un convencimiento de que realmente hay que cambiar ese mindset, esa forma de trabajar, es imposible que se llegue a generar la transformación digital. Y sobre todo para nosotras, que también antes un poco lo hablábamos con Pau y con Noemí, para nosotras este cambio cultural tiene que partir principalmente de dirección, desde arriba. Es decir, si desde dirección no se está convencido de que tiene que haber este cambio de mentalidad, este cambio de mindset, este cambio de trabajar, ¿no? de pensar, va a ser muy complicado poder llevarlo a cabo, sobre todo porque muchas veces ante un cambio de transformación hay muchos stoppers, hay muchos bloqueos, la gente tiene miedo, la gente a veces es reacia al cambio, pero muchas veces esto pasa pues porque hay miedo, hay desconocimiento, hay falta de información. Y creo que aquí el rol de people, ¿no? el rol de recursos humanos también es importante para poder ayudar y a impulsar, ¿no? y acompañar en toda esta transformación. También es importante la formación en competencias digitales y las nuevas habilidades. Al final, dentro de una organización nos podemos encontrar, o normalmente nos encontramos, con personas de diferentes generaciones, con diferentes competencias o habilidades digitales. Podemos encontrar gente que pues, son nativos digitales, han nacido en este entorno y lo dominan, pero hay gente que no. Entonces, para que pueda haber esta transformación y se pueda llevar a cabo de una manera fluida y ágil, es necesario también que desde la organización y desde el área también de people se den herramientas necesarias para poder, pues para que las personas, ¿no? para que las personas que trabajan en la empresa puedan mejorar esas skills digitales, esas skills técnicas que al final esta transformación digital va a requerir, pero también para que desarrollen todas estas soft skills o human skills que también son necesarias, ¿no? para afrontar estos cambios. Luego más adelante hablaremos un poco de cuáles son las soft skills más demandadas para esta transformación digital. Tiene que haber un cambio organizacional, es decir, no podemos partir o seguir trabajando en organizaciones jerárquicas, en organizaciones piramidales, en organizaciones burocratizadas, donde las tomas de decisiones sean lentas. Tenemos que pasar a modelos de organización mucho más líquidos, menos jerárquicos, más horizontales, sobre todo modelos que impliquen a los trabajadores en todo lo que es la aportación de valor, que estén implicados en empoderar y en aportar valor y en formar parte de esa transformación, y sobre todo que su trabajo tenga también impacto en el negocio. Y luego todo esto, si todo esto anterior se ha hecho bien, ya viene por sí solo la incorporación de la tecnología. Está claro que la incorporación de la tecnología en esta transformación digital es fundamental. Hay que digitalizar procesos, hay que trabajar de una manera mucho más automatizada. Por lo tanto, bueno, si todo lo anterior se ha hecho correctamente, pues la organización estará preparada para ir incorporando la tecnología en su día a día y en sus procesos. Aquí un poco resumiendo, la transformación digital no es montar un CRM, no es informatizar los procesos de la empresa, no es tener marketing digital, no es montar una tienda online, no es tener una web o una página en LinkedIn, sino un poco es lo que hemos dicho, la transformación digital realmente va de un cambio, ¿no? en la organización y un cambio en la cultura de la compañía. Y un poco por resumir, las características realmente que quieran ser de las empresas que quieran ser competitivas y que quieran sobrevivir y adaptarse a las necesidades, tienen que ser empresas innovadoras, que adapten, que readapten la cultura, que readapten procesos y que readapten estrategias. Luego esto lo trasladaremos a centrarnos un poco más en estas estrategias y metodologías de employer branding, de captación de talento.
y sobre todo tienen que estar conectadas. Los candidatos, los trabajadores son digitales independientemente del nivel de madurez en la que se encuentre la organización en la que están trabajando, son digitales, están conectados, están en la red, están en internet, están en las redes sociales. Por lo tanto, la empresa tiene que estar también conectada. Todas las personas que formamos parte de la empresa tenemos que estar conectadas, tenemos que estar en las redes, tenemos que tener un perfil de LinkedIn, porque al final todos acabamos siendo marca de la organización y creemos que esto es fundamental porque cuando una persona está buscando trabajo, lo primero que hace, ¿no?, cuando ve una oferta o cuando quiere saber algo más de una empresa es pues meterse en sus redes sociales, meterse en su perfil de LinkedIn, ver qué personas trabajan en esa empresa. Por lo tanto, es importante que todas las personas que formamos parte de la empresa, desde directivos, equipos de selección, cualquier persona de cualquier departamento, esté presente a nivel digital. Noemí. Bueno, hola a todos, yo soy Noemí, soy socia y compañera de Alicia Nayó. Y bueno, como decía Alicia, sí que la transformación digital viene ya de tiempo atrás, pero sí que es verdad que de alguna manera con la COVID-19, la pandemia, pues nos vimos de alguna manera forzados con el trabajo remoto, ¿no? Y allí, pues bueno, nos vimos con una serie nos dio la oportunidad de ver esos perfiles que eran más urgentes en el mundo digital. Aquí tenéis de alguna manera los más emergentes, los más de demanda, que a raíz de hacer un estudio que nos hizo Inés de 3Points, en el 2021 los perfiles que más destacaban. Sí que podemos hablar de parte más técnica, como son los data, desarrolladores web, programadores, pero también es importante ver las funciones que tienen el impacto en el servicio, en la experiencia, en la satisfacción del candidato y en este caso también del cliente. Pero como decíamos también, no solo es la parte técnica lo que se valora, sino también las soft skills, las human skills, ¿no? Ante un liderazgo nos encontramos un liderazgo mucho más fluido, mucho más comunicativo, un liderazgo que genere confianza, colaboración, mucho más trabajo en equipo para poder enriquecer ideas, para poder tener mayor creatividad, adaptabilidad. Esta flexibilidad ante el cambio ayuda a que esta rapidez nos dé también nuevas funciones, nuevas tareas, nuevas responsabilidades. Y las ganas de desaprender para aprender. Eso es también un tema muy importante que nos lleva al cambio, y es decir, desterrar aquellas competencias que ya no son tan útiles e ir a aquellas, dejar espacio a aquellas que actualmente nos están demandando y nos están exigiendo estos nuevos perfiles. Seguimos, Alicia. Vale. No sé, Pau, si tú quieres ir también diciendo alguna cosa, ¿eh? No, tú siéntete también libre, ¿eh? Totalmente. No, de momento me quedo de oyente, cualquier cosa. Vale, perfecto. Un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? La evolución también del rol de recursos humanos a people. Un poco hilando todo lo que hemos hablado, al final el área de people tiene un rol clave como impulsor de esta transformación digital en las organizaciones. Pero también para poder responder a esta nueva forma, ¿no?, de organizarnos, de este cambio cultural, esta nueva forma de acercarnos al talento que ahora hoy en día es digital, también tenemos que responder con un nuevo modelo de gestión de personas. Es decir, si lo que queremos es captar talento digital, pero como departamento de People seguimos trabajando como hace 15 años, va a ser complicado. Entonces, es importante. Creemos que hay 3 aspectos importantes. Desde el departamento de People hay que pasar de tener un rol más operativo a tener un rol mucho más estratégico. Luego un poco más adelante os enseñaremos algunas de las herramientas que se suelen utilizar ahora en departamentos de People, pero sí que es importante, para poder pasar de este rol más operativo a un rol más estratégico, es importante agilizar procesos, automatizar procesos. Al final, quitarnos procesos que son necesarios pero que no aportan valor, procesos más relacionados con la parte de nóminas, con la parte de gestión de documentación de empleados, con la parte de prevención de riesgos laborales, que al final esto hay que hacerlo, ¿no? Y se tiene que hacer,
pero automatizar, ¿no? O trabajar con softwares que nos permitan pues, bueno, ser mucho más ágiles, ¿no? gestionando estos procesos y que podamos tener tiempo para centrarnos en temas mucho más estratégicos, más relacionados con personas, poniendo al final el empleado en el centro y que nos permita, pues desde implantar estrategias, ¿no? Pues donde haya de desarrollo, de carreras profesionales, poder también desarrollar mucho mejor estrategias de employer branding, de cómo, incluso de la experiencia, ¿no? Del propio empleado. Tener datos, que esto lo pasamos ahora, ¿no? A la parte de medir, es fundamental. Estamos en la cultura del dato, ahora mismo necesitamos datos para absolutamente todo, porque al final el dato es el que te da, ¿no? Un poco la foto y a través del cual puedes sacar conclusiones o adelantarte a tomar decisiones mucho más correctas. Y desde el departamento de People tenemos que también trabajar con datos. Hay sistemas, ¿no? o herramientas que ayudan a digitalizar y a conseguir data, ¿no? de todo lo relacionado con la parte de People, y permite medir, permite analizar, permite saber qué está pasando, un poco ver el pulso, ¿no? de qué está pasando dentro de la organización para poder desarrollar estrategias que realmente impacten. Puedes también después de una estrategia o después de una acción que hayas hecho, ¿no? en la organización, luego puedes medir cuál ha sido el impacto o el ROI que realmente esa acción o esa estrategia ha tenido. Es decir, al final al departamento de People necesitamos tener datos en la medida de lo posible, porque al final esto nos ayuda a tener una foto, ¿no? y un conocimiento más real, y de cara, por ejemplo, a la captación o a la atracción de talento igual. Es decir, tú cuando tienes un hiring, tienes un proceso de selección, tú puedes ver realmente, oye, pues mido en datos, cuántas personas se han inscrito, de las personas que se han inscrito, cuántas han pasado a la siguiente fase. Entonces, poco ahí vas teniendo información de qué está pasando y por qué se está tardando en cubrir un proceso, si es por un tema de, no sé, de que estamos solicitando algo que no existe en el mercado, si estamos pagando por debajo de mercado. Es decir, al final los datos te permiten sacar conclusiones, tomar decisiones e influir de una manera mucho más estratégica en el negocio. Y luego otro de nuestros modelos de gestión hacia el que tenemos que ir es el de enamorar y atraer. Es decir, al final aquí está cambiando lo que ya hemos dicho antes, toda la parte de talento digital, de atracción de talento digital, y desde el departamento de People tenemos que desarrollar estrategias de employer branding adaptadas a, bueno, pues a la era, ¿no? de transformación digital en la que estamos ahora, al tipo de talento digital al que estamos orientados, a cómo ahora las personas buscan trabajo, y por lo tanto tenemos que readaptar pues nuestro proceso, ¿no? de búsqueda y de fidelización. Ya no vale con poner una oferta en InfoJobs, ya no vale con esperar a que las personas se inscriban, sino que tenemos que hacer muchísimo más, que esto lo veremos mucho más adelante. Entonces, resumen, aquí lo que diríamos es que el departamento de People cada vez está mucho más cerca del departamento de marketing o de ventas, ¿no? Al final el departamento de marketing y ventas vende un producto, promociona un producto, y desde el departamento de People lo que tenemos que hacer es vender la cultura de nuestra organización, ¿no? ¿Por qué es beneficioso o por qué está bien o por qué la gente tiene que venir a trabajar con nosotros? Y un poco las palancas, ¿no? También a través de las cuales el departamento de People puede liderar, ¿no? esta estrategia de situar al empleado en el centro. Un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Es la formación, es fundamental, ¿no? Que desde el departamento de People se forme, se dé herramientas a los empleados internos, ¿no? Se les ayude a desarrollarse y a mejorar dentro de lo que hoy en día se requiere. Todo lo que es la implantación y la adopción de estas nuevas herramientas digitales y colaborativas de trabajo en red, que ahora veremos algunas, y todo lo que es la innovación y digitalización de procesos y las nuevas estrategias de employer branding. Entonces, algunas de las herramientas digitales y colaborativas con las cuales se está trabajando hoy en día desde el departamento de People son las Hiris, que estos son herramientas o software donde se tiene toda la información de los empleados. Información desde
datos personales, datos académicos, se puede también realizar, son software desde los que se pueden realizar pagos de nómina, donde se pueden gestionar vacaciones, donde se pueden gestionar documentos, es decir, son softwares que permiten, por lo que hemos dicho, ¿no?, digitalizar y automatizar procesos o trabajos, funciones que no aportan valor. Y de esta manera, pues bueno, están estos softwares, pues hemos puesto algún ejemplo, Personio, Factorial, Bamboo, Hibop, Bizneo, hay muchos más, ¿vale? Pero bueno, al final son herramientas digitales que te permiten poder quitarte un poco toda esta operativa para enfocarte en lo que realmente importa, que es una estrategia mucho más centrada en el trabajador. Luego están los ATS son plataformas de selección. Están orientados, nosotras por ejemplo trabajamos con Team Taylor, lo conocemos bien, hay más, está Workable, Greenhouse, hay muchos más, pero estos ATS te permiten desde crear una web de empleo, luego te permiten publicar una oferta de empleo en tu página de empleo que luego se multipostea en en otras páginas de empleo, en otros buscadores de empleo, por lo tanto ya estás difundiendo tu oferta, también se publica en LinkedIn, etcétera. Son plataformas que también te permiten gestionar los procesos de manera muy colaborativa, es decir, tú puedes hacer de cada proceso como un tablero Kanban, o sea, un poco en función de esa metodología Agile, donde tú puedes dividirlo en fases, en función de todas las fases que vaya a tener el proceso de selección, puedes trabajar de manera colaborativa y dar acceso a estos hirings, pues a diferentes hiring managers, a responsables de departamento, para que de manera colaborativa puedan ir viendo cómo va el proceso, cuántos candidatos hay, puedes incluso desde el ATS, como al final tú ahí generas una base de datos, ¿no?, de todos los candidatos y candidatas que se han ido inscribiendo y que han ido participando en procesos de selección, puedes generar campañas pues un poco como de marketing, ¿no? Pues cada vez que tienes una nueva oferta de empleo, puedes desde allí lanzar un mail o una campaña pues informando de la nueva oferta de empleo. Es decir, al final son plataformas que te ayudan a gestionar de una manera mucho más ágil, más digitalizada y más automatizada los procesos de selección, porque también puedes automatizar correos electrónicos. Bueno, luego hay herramientas de comunicación, pues bueno, herramientas al final para comunicarnos de una manera ágil, pues yo creo que con la pandemia pues todos hemos utilizado Teams, Zoom, está todo lo que tiene que ver con la suite de Google, pues el Drive, Gmail, está Notion, está Slack, bueno, hay muchísimas herramientas que te permiten poder conectarte de una manera ágil con candidatos, incluso dentro de la propia empresa, con diferentes departamentos y personas. Luego tenemos también herramientas de recogida de datos. Aquí hemos puesto Google Forms y Typeform porque bueno, al final son las gratuitas, pero bueno, hay muchísimas más. Hablábamos antes de que desde el departamento de People es importante medir, ¿no? Es importante saber qué está pasando y tener datos. Por lo tanto, es importante para poder tener estos datos preguntar, ¿no? Preguntar a empleados, preguntar a candidatos y de esa manera que podamos también sacar, bueno, pues conclusiones de encuestas de satisfacción, de formularios que hayamos podido hacer a nivel cuantitativo y cualitativo, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Para saber qué está pasando, o si quiero pensar si, yo qué sé, para hacer una formación, ¿no? Quiero hacer una formación, pues realmente saber si es necesaria o no es necesaria, o si he hecho una formación para realmente saber si ha tenido impacto o no ha tenido impacto. Bueno, pues aquí hemos puesto alguna, pero hay muchísimas más. Y luego hay herramientas de performance engagement, que estos son herramientas que sirven para gestionar todo lo que tiene que ver con desarrollo, desempeño, compromiso del empleado. Entonces, quizás es más para trabajar la parte del employee experience. Aquí hay herramientas, hemos puesto algunas, ¿no? Pero hay muchas más, donde son herramientas que incluyen pues, encuestas de rendimiento, encuestas de satisfacción y compromiso. Puedes marcar objetivos y OKRs para hacer el seguimiento un poco del desempeño de las personas. Hay herramientas también de feedback y de retroalimentación pues, entre líderes y equipos. Hay también herramientas o cosas para hacer a nivel de fidelización de talento, temas de coaching. Es decir, con esto ¿qué queremos decir? Pues que al final, desde el área de People también tenemos que participar y formar parte de este proceso de transformación digital y también tenemos que empezar a trabajar de otra manera, ¿no? Con otro modelo de gestión de personas.
Y aquí hemos puesto un cuadro donde se ve un poco cómo ha ido la evolución del rol tradicional, ¿no? Un poco lo que veníamos diciendo, de recursos humanos al nuevo rol de people, ¿no? Antes eran todo trabajos mucho más operativos, pues organización y planificación de recursos humanos, hacíamos profesiogramas, hacíamos selección, desarrollo y formación, liderazgo y motivación, temas de prevención de riesgos, nómina, seguridad social, políticas retributivas, gestión de recursos humanos, pero ahora el nuevo rol pasamos a tener un mindset mucho más agile, hay cambio en procesos tradicionales de recursos humanos, la adquisición de talento con nuevos hirings mucho más tecnológicos y digitalizados, hablamos más de talento y employer branding, trabajamos más estrategias de talento y employer branding, trabajamos estrategias de experiencia de candidato y empleado, trabajamos toda la parte de People Analytics, ETLs, modelos de datos de recursos humanos, trabajamos más la parte de coaching de HRBP, es decir, al final nos convertimos en roles mucho más cuidadores de acompañamiento, ¿no? de nuestros empleados, de nuestros trabajadores, trabajamos mucho más la parte de diversidad y de inclusión, que para mí personalmente es un tema bastante importante, ¿no? Y ahora cada vez más, y luego veremos un ejemplo de una oferta donde también se hace mucho hincapié en esto, ¿no? La diversidad y la inclusión cada vez se tiene que trabajar más desde el área de people, cada vez tenemos que trabajar más a generar espacios seguros, desarrollar estrategias, ¿no? y acciones de sensibilización que ayuden a nuestros empleados y empleadas a detectar situaciones a lo mejor de microagresiones, etcétera, ¿no? Y al final aquí estamos, como podemos ver, estamos pasando a tener un rol que realmente desarrolla estrategias que tienen un impacto directo en las personas y en el negocio. Entonces, es un poco lo que hablábamos, es importante que desde el área de people pues cambiemos nuestra forma de trabajar, aportemos valor, podamos medir nuestras acciones, podamos medir nuestras decisiones y en la manera de lo posible que estas acciones y estas decisiones estén basadas en datos. Al final creemos que pensar en datos es generar conversaciones mucho más robustas, mucho más impactantes y creo que tenemos que ser un departamento, un área que realmente tenga influencia en decisiones de negocio, ¿no? Al final no tomar decisiones por intuiciones, sino que al final tenemos que tomar decisiones realmente basadas en datos. Y al final aquí son un poco, os hemos querido poner algunos de los nuevos roles que ahora mismo se solicitan o son los más solicitados dentro del área de people, que al final, bueno, pues veis que tienen muchísimo que ver con todo lo que hemos hablado anteriormente. Yo si mientras hablo, Pau, hay alguna pregunta o algo, me vas diciendo. Sí, de momento, bueno, tenéis el chat disponible, ¿eh? Si alguien quiere lanzar una pregunta, de todas formas se destinarán 10 minutos finales para comentar lo que queráis, pero bueno, que está todo abierto. A mí me parece interesante, Alicia, ya que me has dado la palabra, este punto, ¿no? De que al final esto es nuevo, la empresa tiene que empezar a cuidar al trabajador. Cómo al final el departamento de People, las acciones que va haciendo ya no son tanto de control y de administración, ¿no? Y es más un rol de que la persona se sienta realizada dentro de la empresa. Yo creo que esto, bueno, es un cambio sustancial en la forma de tratar al trabajador. Tal cual. Sí, y al final yo creo que talento y marca tienen que estar aliados, es decir, tienen que tener una alianza con sentido, es decir, no puede ser que la marca vaya por un lado o el negocio vaya por un lado y el departamento de talento o el departamento de people vaya por otro. O sea, al final ahora mismo no tiene ningún sentido. Sin personas no hay producto. Entonces, al final, eso tiene que ser una sinergia y tiene que estar muy conectado y tiene que haber muchísima coherencia con lo que decimos que somos y con lo que realmente somos. Y aquí el departamento de People es fundamental yo creo que para participar en eso, para bajar eso a estrategias, como tú bien dices, ¿no? A la hora de poner el centro a las personas y para luego también saber trasladarlo, no solo para fidelizar, sino también para atraer este nuevo talento. Mira, Enrique Martínez nos comenta, ¿el perfil de People Analytics está más vinculado a recursos humanos o al departamento de IT o el de Data, si existe? Por lo que nosotros conocemos, al departamento de recursos humanos. Lo que pasa es que trabaja muy de la mano
con el departamento de data principalmente, ¿no? Pero está vinculado al departamento de recursos humanos, incluso son personas que pueden tener un background dentro del área de People y que luego se han especializado, ya hay formaciones específicas de People Analytics y de herramientas específicas de analítica de datos de datos de People. Uh-huh. Y son roles que están dentro del departamento de People. Muy bien. Vale, Enrique, muchísimas gracias por la pregunta. Pues seguimos con las 4 generaciones del talento. Hemos encontrado interesante hablar de las generaciones del talento porque, bueno, en este cambio que nos estamos encontrando, vemos que en la actualidad se mezclan estas generaciones en las empresas. Entonces, tanto para la búsqueda del talento como para conocer a nuestros equipos es importante ver de qué época son estas personas. Entonces, Alicia, ¿me pasas, porfa? Perdón. Tenemos las 4 generaciones principales, donde tendríamos a los baby boomers. Son personas inmigrantes digitales, son rigurosas, cuidan su trabajo como un tesoro, les interesa mantener su puesto de trabajo años y años, les cuesta el cambio, les gusta la promoción, el reconocimiento formal y la comunicación la tienen con el cara a cara. Les gusta el físicamente estar juntos, sentados uno al lado del otro y verse las caras. Pasamos a la generación X, son personas que ya tienen más por la mano el trabajo en equipo, la cooperación, la colaboración, el éxito común para la empresa y el mail ya empieza a ser el medio de comunicación que les es útil para poder comunicarse. Entramos en los millennials son los nativos digitales, empezaron con el boom digital estando ellos, son flexibles, les gustan las nuevas oportunidades y el crecimiento a corto, medio, largo plazo, pero que puedan crecer más que valorar el salario. Y para ellos las ofertas valoran mucho el coaching, la motivación y que haya colaboración entre las personas. Y en la actualidad, pues los últimos que han entrado son los centennials, la generación Z, son ya las personas que nacieron con Internet en las manos, son las personas que ya en un puesto de trabajo buscan flexibilidad horaria, formación, que tengan un formato híbrido o remoto 100%, les gusta la movilidad, les gusta trabajar desde diferentes partes del mundo de alguna manera, les da igual físicamente dónde estar y se reconoce que priorizan el ocio ante la vida laboral. Para ellos les gusta vivir, les gusta disfrutar de su trabajo, pero sobre todo no quieren cerrarse a lo que es al mundo laboral. Aunque son personas de diferentes generaciones, sí que tienen en el ámbito digital, sí que tienen unos puntos en común, son perfiles tecnológicos, están basados en la innovación, tienen los objetivos claros y lo que están buscando en su puesto de trabajo es crecer. Sí, un poco apoyando lo que dice Noemí, creo que sí es importante, ¿no? Cuando... Ay, espera que me he ido. Espera, que es que estoy pasando para atrás. Eso. Sí que es importante cuando tengamos, ¿no?, que buscar nuevo talento, es importante saber qué tipo de perfil profesional necesitamos. Sobre todo porque creo que al final aquí también esto te da pistas de que realmente si tú estás buscando un perfil joven, ¿no?, que estaría dentro de la generación Z, ¿no?, de los centennials, hay que entender que por ejemplo, lo que esto ya lo veremos un poco más adelante, lo que tú pongas en una oferta de empleo, lo que tú un poco le vendas, ¿no?, a la hora de que entre a trabajar en tu empresa, tiene que ir alineado a esto, porque si no va a ser muy complicado pues que esa persona al final entre a trabajar o entre a formar parte de la organización. Esto lo decimos porque muchas veces nosotras que trabajamos con diferentes tipos de clientes nos encontramos, es que no encuentro gente, es que la gente se me va, es que la gente no quiere venir a trabajar conmigo, pero no estamos dispuestos como empresa a hacer nada ni a cambiar nada. Entonces, bueno, pues al final... Quiero decir con esto que es complicado y que muchas veces nos damos golpes todo el rato contra la misma pared y tenemos que entender que como organización tenemos que adaptarnos en la medida de lo posible a lo que realmente las generaciones o el tipo de generaciones piden.
Sí, sobre solo era todo hasta siguiendo punto. lo que decía Alicia es la empatía de conocer a la persona que tenemos delante, porque obviamente sus inquietudes van a ser diferentes, aunque estemos, lo que decíamos, puntos en común en el mundo digital, sí que por su época de crecimiento y su trayectoria profesional es totalmente diferente. Entonces es muy importante empatizar con la persona que tenemos en el equipo o estamos buscando para un nuevo puesto de trabajo, saber en qué época está. Por eso hemos considerado que era bastante importante hablar de las generaciones del talento. Y ahora pasamos ya a la parte más relacionada con la parte de digital o de employer branding o de digital employer branding. Vamos a hablar un poco de las dos vertientes, tanto la parte más dirigida a mirar hacia adentro, que sería más relacionado con la employee experience, pero sobre todo nos vamos a centrar más en la parte de mirar para afuera del candidate experience, ¿no? De atraer nuevo talento. Aquí hemos querido poner un poco un resumen de lo que ya veníamos hablando anteriormente. Ahora mismo el candidato es digital, los candidatos, el talento está en la red y eso es algo que es, bueno, de cajón. Da igual ahora ya la generación en la que pertenezca, es decir, ahora ya todo el mundo, todo el talento es digital. Entonces, este talento digital ahora funciona, ¿no? Se mueve de otra manera, no es como el talento de hace años, donde pues, se enviaban currículums, había muy pocos portales de empleo, o se enviaban currículums, ¿no? Pues por carta postal, o se miraban las ofertas en periódicos especializados. No, ahora todo eso ha muerto y pasamos a tener un talento eminentemente digital. ¿Cómo se mueve este talento digital? El talento digital se informa online. O sea, todo lo que quiera saber de la empresa lo va a buscar online, lo que hemos dicho antes. Va a mirar la página de empleo, va a mirar la web corporativa, va a mirar cuáles son los trabajadores, va a mirar LinkedIn para saber quién trabaja, de dónde viene, quién va a ser su jefe o quién podría ser su jefe o su jefa. O sea, toda la información la busca en LinkedIn. Se interesa por la reputación de la empresa, eso es fundamental. Es importantísimo que las empresas trabajemos la reputación, ¿no? en Internet o en redes sociales. Ahora cada vez más los candidatos pueden tener acceso a la información. Existe, por ejemplo, la plataforma de Glassdoor, que es una plataforma donde los empleados y desempleados dan opiniones sobre las empresas. Es decir, una persona, un futuro empleado o un candidato puede entrar en Glassdoor y mirar la empresa tal, y ahí verá realmente qué están hablando, ¿no? de esta empresa. Entonces es importante que las empresas cuiden esa reputación digital y esa reputación online que tienen, porque hoy en día el talento se informa así, ¿no? Busca por redes sociales, se mete en LinkedIn, o si tienen página en Instagram, se mete en Instagram y quiere saber, bueno, pues todo, ¿no? Quiere conocer bien qué se dice y qué se habla de la empresa. Luego, además, el candidato digital es fundamental este punto, espera recibir feedback y espera tener una comunicación fluida, directa e interactiva con la organización. Es decir, organizaciones que, y esto lo veremos un poco más adelante, que tienen procesos de selección tediosos, largos, infumables, y perdón por la palabra, que hay 25.000 entrevistas, que se tarda un montón de tiempo entre una entrevista y otra, que los candidatos se inscriben y un mes después tienen noticias de la empresa. O sea, esto fuera. O sea, al final aquí las personas no buscan eso, los candidatos tienen un montón de ofertas, entonces cuidar esa experiencia de candidato es fundamental para poder, conseguir que el talento se incorpore o no en nuestra organización. Aquí hemos definido un poco diferentes conceptos, ¿no? Porque, bueno, pues que hay dentro de toda esta parte de atracción de talento. Hemos diferenciado lo que significa Digital Employer Branding, lo que significa el Employee Experience, lo que significa el Candidate Experience y lo que sería la metodología Inbound Recruiting. Antes hemos dicho que el departamento de People es un departamento que al final está muy vinculado o ahora trabaja mucho con metodologías de marketing. No sé si aquí hay alguien de marketing, pero seguro que habéis oído la parte de Inbound Marketing, ¿no? Que al final es cómo vendes tu producto generando contenido de valor. Bueno, pues aquí se hace lo mismo pues con Inbound Recruiting, ¿no? Que al final es una metodología centrada en saber comunicar de una manera atractiva, de una manera directa, ¿no? De una manera bonita, quiénes somos
y quiénes somos nosotros y cuál es nuestra marca empleadora. Entonces, un poco aquí por definir, el Digital Employer Branding sería el término que se utiliza para describir la reputación de una empresa, de una organización como marca empleadora, y habla sobre la propuesta de valor hacia los empleados. Es decir, esto lo construye la empresa y es quiénes queremos transmitir, o sea, quiénes queremos transmitir que somos, ¿no? Quiénes queremos ser, cómo lo transmitimos. La Employee Experience habla más de la experiencia, ¿no? Es la experiencia de los trabajadores. Bueno, perdona, el Digital Employer Branding es algo que la empresa puede controlar, pero lo que vamos a hablar ahora, el Employee Experience, es algo que la empresa no puede controlar. El Employee Experience es la experiencia de los trabajadores dentro de la empresa. Es decir, es la percepción y la reacción que tienen los empleados sobre todos los puntos de contacto con una empresa, incluido el offboarding, ya sea por despido o ya sea por baja voluntaria. Es decir, el Employee Experience es el impacto que la organización genera cada día sobre las personas que trabajan en la organización. Aquí es muy importante el rol de people, porque aquí pasa a tener un rol, que es un poco lo que hemos visto antes, un rol en el que nosotros tenemos que escuchar, que conocer bien a nuestros empleados, tenemos que saber qué necesitan, tenemos que saber qué quieren, tenemos que saber a qué no están dispuestos a renunciar, qué les motiva, por qué les gusta trabajar en nuestra empresa, qué están ofreciendo fuera. Aquí es importante, por eso el área de people aquí tiene que realizar estrategias, ¿no? y acciones para que impacten, ¿no? Para que primero que conozcan bien qué están demandando, qué están pidiendo o qué necesitan sus empleados y sobre todo, ¿no? que puedan realizar estrategias pues, para impactar en esto. No sé si habréis visto en LinkedIn que hay muchas empresas ahora que, por ejemplo, gente que se va, pone en LinkedIn, ¿no? un post donde dan las gracias, donde pues dan las gracias por los años pasados en la organización X, postean incluso o linkan a sus responsables, o eso también se hace desde el departamento de People, donde cuando a lo mejor una persona se ha ido, desde el departamento de People también se postea, oye, pues fulanita de tal, empieza una nueva trayectoria laboral. Esto es el Employee Experience. ¿Vale? Es decir, al final es cuidar toda la experiencia del empleado, incluyendo cuando se va. Un poco lo que estábamos hablando, la diferencia del Digital Employer Branding del Employee Experience es que la empresa controla el Employer Branding, pero no controla el Employee Experience. Pero es importante que estos dos conceptos vayan unidos. Es decir, si hay inconexiones entre ellos o las personas ven que hay inconexión entre lo que tú trasladas como marca y lo que realmente las personas que están trabajando contigo cuentan de ti, aquí puede haber muchísimos problemas a la hora de atraer o de incorporar nuevo talento. Y el Candidate Experience es todo el proceso, aquí es cuando estamos ya trabajando todo lo que son estrategias para captar, para atraer talento, ¿no? Sería todo el proceso que como empresa construimos para atraer candidatos a nuestra empresa. Es la experiencia que ofrecemos hasta la incorporación y la impresión que se lleva el candidato de todo el proceso de selección. Aquí es fundamental cuidar cada etapa del proceso de selección. Esto luego lo veremos un poco más adelante, ¿no? Repartido en cuáles son las fases del Candidate Experience, pero es fundamental, es decir, al final el talento, ¿no? o los candidatos pueden ser nuestros futuros empleados o incluso se pueden convertir en nuestros embajadores de marca. Si nosotros, al final es la puerta, ¿no? que nosotras estamos abriendo, ¿no? de quiénes somos, si nosotros dentro de este proceso de selección no tenemos un proceso de selección cuidado, no tenemos un proceso de selección homogéneo, no tenemos un proceso de selección donde haya feedback, no tenemos un proceso de selección realmente bien trabajado que genere una experiencia satisfactoria al futuro empleado o al talento, pues bueno, es lo que hemos dicho antes, va a ser bastante complicado que las personas quieran entrar a trabajar con nosotros y que hablen bien de nosotros.
Y todo lo que es el inbound recruiting, lo que hemos hablado antes, ¿no? Es un poco esa metodología que engloba todo lo que hemos dicho antes de cómo comunicamos nuestro employer branding, cómo comunicamos quiénes somos, cómo comunicamos cuál es nuestra marca empleadora. Aquí hemos querido hacer un poco como un esquema para entenderlo, ¿no? El Digital Employer Branding sería un poco la estrategia, ¿no? Un poco cómo queremos trasladar nuestra marca empleadora, cómo queremos comunicar quiénes somos, y lo podemos hacer de dos maneras, mirando hacia adentro a través del Employee Experience. Se pueden hacer muchísimas estrategias, pues a nivel desde convertir a nuestros propios trabajadores como embajadores de marca, desde crear programas de referidos, que sean nuestros propios empleados los que también atraigan talento. Hay estudios que demuestran que personas que se han incorporado a través de referencias suelen estar más tiempo en la organización que personas que han venido sin ser referenciadas. Y luego podemos también trabajar el Digital Employer Branding desde mirando hacia afuera, que aquí sería pues con todo lo que hemos hablado antes del Candidate Experience y todo lo que es el Social Recruiting o todo lo que es la selección a través de redes sociales. Y es lo que hemos hablado, esto tiene que tener coherencia y solidez. No podemos trasladar y decir que somos alguien que luego realmente no somos. Y aquí hemos puesto un poco cuáles son los principios para tener una buena imagen de marca empleadora. Esto luego lo desarrollaremos un poco más. Es fundamental conocer cuáles son tus candidatos ideales. Es decir, es importantísimo conocer a quién vas dirigido, cuáles son los diferentes perfiles profesionales que tú quieres o que tú necesitas incorporar en tu empresa. Tienes que descubrir qué motiva a los candidatos. Esto lo puedes hacer conociendo los empleados que tienes ahora mismo en la organización. Pregúntales por qué trabajan contigo, qué les gusta, qué mejorarían. O sea, esta información es fundamental porque hay que ayudar al final a identificar cuáles son tus fortalezas, pero también a identificar cuáles son tus debilidades versus a la competencia o lo que otras empresas ¿no? Están ofreciendo fuera. Es fundamental cuidar tu imagen de marca. Un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Al final el talento es digital, el talento está conectado y es fundamental que tú tengas una buena imagen digital, tengas una buena web de empleo, tengas una buena estrategia en redes sociales, tengas embajadores de marca, estés en eventos, estés en medios especializados, es decir, tienes que cuidar muy bien esa imagen digital o esa imagen de marca digital. Y luego un poco lo que hemos hablado, esta parte de la oferta laboral y el Candidate Experience. Es fundamental que cada vez que se abra un nuevo proceso de selección o quieras incorporar talento a tu organización, tienes que tener muy claro y trabajar muy bien cómo va a ser ese proceso de selección, qué fases va a tener, qué mails se van a enviar. O sea, esto es fundamental antes de empezar un proceso de selección. Entonces aquí hemos un poco querido, dentro de lo que es la parte más de Candidate Experience, o sea, centrándonos en todo lo que es la búsqueda de talento fuera, hemos querido dividir hemos dividido en 4 fases, ¿no? Estaría la fase de atraer, de convertir, de contratar y de enamorar. Al final, esto es un poco como el funnel que puede haber en marketing, ¿no? Desde que tú tienes un potencial cliente hasta que conviertes, ¿no? a tu cliente o a tu potencial cliente en cliente. Pues esto pasa lo mismo con los candidatos. Entonces, la primera fase sería la fase de atracción, ¿no? De atraer candidatos. Aquí esta fase es fundamental y aquí lo que queremos hacer es comunicar, ¿no? O sea, aquí queremos comunicar nuestra marca empleadora y lo que queremos nuestro objetivo es generar tráfico a nuestra web de empleo y a nuestras ofertas. Es decir, aquí lo que queremos es que nuestros candidatos ideales o candidatas ideales nos encuentren, que vengan a nosotros, que vengan a nuestra web de empleo o que vengan a nuestra web corporativa, que lean nuestras ofertas, o sea, atraer la atención, ¿no? de nuestro futuro candidato. Y aquí es importante que sepamos comunicar, ¿no? Cómo es trabajar en nuestra empresa, quiénes somos. Entonces, aquí, para poder hacer esto, hay diferentes estrategias o diferentes fases que sería, es importante que tengamos muy bien definido nuestro employer branding, es decir, dentro de nuestro employer branding, para poder definirlo bien, tenemos que saber cuál es nuestro propósito de empresa, es decir, tenemos que tener muy bien identificado
por qué existes como empresa, cuál es tu razón de ser, qué impacto tienes tú como empresa en la sociedad, por qué estás, ¿no? ¿Qué beneficio tienes a la sociedad? Tienes que tener muy bien identificado y definir muy bien el candidate persona, cuáles son los diferentes tipos de profesionales a los que quieres atraer a tu empresa. Esto ya hemos dicho antes que se puede ver muy bien conociendo, ¿no? Si tú tienes diferentes roles en tu organización o diferentes personas en tu organización que crees que son las ideales, pues bueno, un poco también preguntarles, ¿no? A ellas, pues lo que hemos hablado antes, ¿por qué te gusta trabajar aquí? ¿Qué valoras? Etcétera. Y luego, ¿cuál es la propuesta de valor al empleado? Es decir, tienes que tener muy claro o sea, ¿qué es lo que te hace a ti único? ¿Qué es lo que tú vas a aportarle a la persona si se incorpora a trabajar contigo? Entonces, estas tres partes, ¿no? A nivel de definir el employer branding es fundamental. Es decir, tú antes de comunicar tienes que tener muy clara esta parte. Luego está la parte de la web de empleo. Es fundamental tener una web de empleo. Voy a pasar las diapositivas porque aquí hemos hecho aquí, un poco para hacer un resumen de cómo tienen que ser las webs de empleo. Al final, las webs de empleo son bueno, pues son un poco el altavoz, ¿no? El altavoz de quiénes somos. Es un poco como la primera marca de presentación de quiénes somos. Por lo tanto, si nosotros decimos que somos una empresa ágil, que somos una empresa, no sé, sostenible, que somos una empresa, pues la web de empleo tiene que ir un poco alineada con esto. Las webs de empleo han cambiado, es decir, han pasado de ser webs mucho más estáticas, con la sección típica de trabaja con nosotros, con esos formularios tediosos que tardabas 5 horas en poder inscribirte, pidiéndote un montón de información. Es decir, todo eso ha pasado a tener webs de empleo mucho más dinámicas, más ágiles, más amigables, más, bueno, pues eso, ¿no? Más directas, más atractivas. Entonces aquí hemos puesto un poco cuáles serían identificar cuáles serían las partes importantes que tiene o que debería cumplir una buena web de empleo. Tienen que ser visuales. Es decir, pueden predominar, más que predominar el texto, que también tiene que haber, por supuesto, pero tienen que predominar vídeos, imágenes, fotografías. Hay que segmentar bien los mensajes, hay que adecuar el mensaje al perfil o al público objetivo. Eso es fundamental. Muchas empresas también lo que hacen es comparten testimonios con vídeos reales de personas que ya trabajan en la empresa y cuentan cómo es su día a día, cómo es su puesto de trabajo, por qué les gusta trabajar. Es decir, al final la web de empleo muestran las personas, ¿no? Al final la web de empleo se convierte en algo como un poco frío, a convertirse en algo que tenga alma. Se pueden incorporar blogs donde se pueda compartir contenido de valor, que un candidato o un futuro empleado pues entre en la web de empleo y pueda entrar, ¿no? a una parte de pues para coger información, ¿no? o contenido que le genere valor y que sea interesante. Tienen que ser fáciles e intuitivas, lo que hemos dicho, no pueden ser webs tediosas, complicadas, que no entiendes muy bien dónde tienes que ir o hacia dónde tienes que ir. Y luego es importante también, pues eso, ¿no? que digitalicen el proceso de selección y optimicen la relación con el candidato. Esto es porque muchas webs de empleo, y ahora veremos un ejemplo, están vinculadas o están unidas, por ejemplo, a ATS, que son las herramientas que hemos hablado anteriormente, con las que se pueden gestionar procesos de selección. Entonces, el candidato o la candidata, cuando se inscribe, directamente pasa al ATS y entonces se pueden automatizar mails, etcétera. Y luego es importante, que muchas veces aquí nos olvidamos, que las webs corporativas o las webs de empleo estén optimizadas para dispositivos móviles. Hoy en día, no recuerdo cuál era el dato, pero bueno, era un tanto por ciento alto. Cada vez las personas, sobre todo generaciones como puede ser la generación Z o incluso la generación, los millennials, cada vez buscan más trabajo a través del móvil. Entonces, si tú tienes una web de empleo que solamente se ve bien en un ordenador, pues va a ser complicado, porque muchas veces la gente va en el metro o va no sé dónde y es cuando está buscando trabajo. Entonces, si tú tu web de empleo no la tienes optimizada, ¿no?
no tienes con diseño responsive, que es para que también en el teléfono móvil se vea bien, se puedan inscribir en formularios, ahí puedes perder bastante talento digital. Y aquí os hemos querido poner un par bueno, pues eso, de ejemplos de varias empresas, ¿no? Pues como ejemplo está Freshly, que aquí un poco pues hablamos, ¿no? Son todo imágenes de personas que trabajan en la empresa. Ellos también tienen Team Taylor, la web de empleo está hecha a través de Team Taylor. Si tú bajas, aquí es donde tienen las vacantes, ¿no? La oferta de empleo, ¿ves? Ponen vídeos, habla de cuáles van a ser tus retos, no habla de funciones, sino que habla de retos, habla de misiones, habla de qué es lo que te va a beneficiar a ti de formar parte, ¿no? de la organización o de trabajar en este rol. ¿Qué más? Aquí podemos ver, por ejemplo, donde salen personas hablando, ¿no? de cómo es o contando la historia de la organización. Aquí están los valores definidos de la organización, ¿vale? Aquí es cómo es trabajar del día a día en esta empresa, todo a través de vídeos, es decir, son webs muy dinámicas, son webs muy visuales, o sea, ya no tenemos esas webs, pues bueno, tediosas y llenas de contenido que no nos dicen nada. Luego estaría también, pues bueno, la estrategia es importante también, aparte de la web de empleo, la estrategia en redes sociales. Hoy en día es igual que cuando conocemos a alguien, ¿no? Vamos a su LinkedIn o vamos a su Instagram para saber un poco más, pues lo que hemos dicho antes, cuando un candidato o una candidata se interesa por nuestra empresa, va también a redes sociales para saber un poco más, ¿no? Más del 70% de las personas buscan trabajo por redes sociales. Es importante conocer cuál es nuestro candidato ideal, porque no hay una red social mejor que otra, sino al final hay que buscar, cada empresa tiene que buscar la red social donde sepa que van a estar sus futuros empleados. Hay que también adaptar el mensaje a cada red social, es decir, no es lo mismo si tú estás en TikTok que si tú estás en LinkedIn, el mensaje va a tener que ser completamente diferente. Dentro de las redes sociales también puedes mostrar ejemplos del día a día, pues de iniciativas que llevéis a cabo, si participáis en, no sé, en lo que sea, en algún evento, si formáis parte de alguna organización. Esto también da pistas a los futuros empleados de dónde estáis o qué tipo de valores tenéis, ¿no? O de qué manera estáis implicados con la sociedad. Y luego es importante también que haya testimonios, ¿vale? Pues un poco también como en la web. Luego otra fase dentro de lo que sería el Candidate Experience, y voy a ir un poco rápida porque veo que nos estamos yendo de hora, ¿verdad, Pau? La parte de convertir, aquí es una vez que ya hemos conseguido atraer y llamar la atención del futuro o de nuestros futuros empleados, ¿no? Es importante convertir, es decir, una vez que deciden inscribirse o a alguna oferta de empleo, se lo tenemos que poner fácil. Es decir, la fase de inscripción tiene que ser fácil, tienen que ser formularios, pues eso, donde se pidan poca información, donde, pues bueno, pues a lo mejor sea subir el currículum y poner nombre, apellidos y correo electrónico, datos de contacto, pero tienen que ser fases de inscripciones facilitadoras. Las ofertas de empleo, pues exactamente lo mismo, es decir, tú no puedes poner una oferta de empleo como que parezca la lista de la compra. Es decir, tú tienes que poner en la oferta de empleo, tienes que describir un poco pues, cuál es tu propósito, qué beneficios emocionales va a conseguir esta persona o va a tener esta persona si trabaja contigo, qué misión o qué reto va a suponer trabajar en este rol. Es decir, tienen que ser, o sea, los requisitos los tienes que poner de una manera no como exigencia, sino que va a ser de qué manera vas a poder tener éxito en el puesto. Aquí hemos puesto un ejemplo, hay muchas más donde se puede ver. Aquí es, por ejemplo, esta oferta de trabajo. Para aplicar a esta oferta de trabajo, aquí han puesto 3 opciones, pero es facilísimo. Es decir, tú puedes aplicar clicando aquí, pero únicamente te piden los datos personales, la dirección de correo electrónico y subir el currículum. Te dan incluso la opción de poder aplicar utilizando tu propio perfil de LinkedIn. Bueno, veis que al final facilitan esa fase de inscripción, hablan de quiénes somos, cuál es su propósito, por qué nacieron, qué impacto tienen, hablan un poco de cuáles han sido los hitos, ¿no? de la organización,
hablan de cuáles son los valores, hablan de cuáles van a ser tus responsabilidades, qué vas a conseguir, cómo va a impactar tu trabajo en la organización. Es decir, la manera que tú redactas la oferta es importante para que esta oferta de empleo sea atractiva o no sea atractiva. Y luego la selección en redes sociales, lo mismo, al final no es cuestión de ir mandando mails por LinkedIn de manera allí, pues bueno, un poco como de manera indiscriminada, sino que cuando tú te acerques a algún futuro candidato o algún futuro empleado, tienes que mandarle un mail o acercarte a él o a ella, pues diciendo qué beneficios va a tener si viene a trabajar contigo. Luego está la parte de contratar. Aquí ya hemos conseguido que la gente venga a nuestra web, se inscriba, pero claro, aquí si luego tardamos un mes en dar respuesta, pues complicado. Es decir, aquí una vez que la persona se ha interesado, ¿no?, en nosotros, tenemos que ser rápidos en la respuesta. Es importante también generar el efecto sorpresa. Al final, nosotras siempre decimos que el candidato no se queda con quién eres, sino que se queda en cómo le has hecho sentir. Si tú, yo qué sé, se inscribe el candidato y cuando la persona se inscriba recibe un correo de selección agradeciendo el interés, contándole que en breve revisaremos tu candidatura, pues bueno, esto al final son experiencias que hacen que el candidato, bueno, pues al final se sienta cómodo y le hagas un proceso de selección pues mucho más cómodo. El feedback, fundamental. O sea, no tengáis miedo en comunicar o en comunicar mucho a los candidatos. Es fundamental que el candidato o la candidata sepa en qué consiste el rol, cuáles van a ser las fases de selección, con quién se va a entrevistar. O sea, es necesario que dentro del proceso de selección seamos honestos, seamos transparentes, demos información hasta donde podamos dar, por supuesto. En todo momento vayamos informando al candidato o a la candidata de su estado de candidatura. Si el proceso de selección se ralentiza por X motivos, que el candidato o la candidata lo sepa. Es decir, es fundamental esta parte, porque al final aquí es donde vamos a generar una experiencia satisfactoria o vamos a generar una experiencia de decir, yo no quiero trabajar en esta empresa, pero vamos, ni por asomo. Y luego al final esta parte es importante porque no todo el mundo que se inscribe al final acaba siendo seleccionado. Entonces tú aquí puedes crear una comunidad de talento, una base de datos importante de personas que en un momento determinado se han interesado en formar parte de tu organización y el día de mañana cuando tú necesites cubrir otra posición puedes contactar con ellos con un mensaje chulo o un mail chulo, bonito, ¿no?, atractivo, indicando que hay una nueva posición. Es decir, al final esto lo que nos va a hacer es que si ya hemos trabajado bien toda esta parte anterior de atraer y convertir, la gente que en un momento determinado se ha interesado en trabajar con nosotros va a estar disponible y va a estar dispuesta por lo menos a escuchar. De esa manera, lo que nos permite es poder ser mucho más eficientes y más rápidos a la hora de la contratación. Y luego la parte de enamorar. Al final, tanto los candidatos descartados como los contratados, si han tenido una buena experiencia a lo largo de todo el proceso de selección, se van a convertir en embajadores de tu marca, te van a referenciar empleados o futuros trabajadores, te van a referenciar candidatos. A nosotras, por ejemplo, esto nos pasa un montón. Hemos llegado a cubrir posiciones con personas que nos han referenciado los propios candidatos que han participado en procesos de selección con nosotras, y al final esto lo que te genera es tener una buena imagen de marca empleadora y lo que te genera es que, bueno, pues al final tener una marca para que las personas, ¿no?, quieran venir a trabajar contigo. Y ya no me enrollo más porque sé que me he pasado de la hora, pero bueno, es que esto es un tema súper apasionante que da para mucho. No sé si Noemí o Pau queréis decir algo o si alguien tiene alguna duda. Sé que he ido un poquito rápida, pero bueno, si alguien tiene alguna duda y quiere ponerse en contacto No, yo creo conmigo. que lo interesante es saber si alguien que nos ha estado escuchando tiene alguna duda y le podamos ayudar. Y bueno, sé que Pau también va a pasar la presentación y con nuestros datos y cualquier duda pues a la disposición de todos. Sí, bueno, creo que ha sido una clase magistral de máster. Muchísimas gracias por todo el contenido. Sí, nos estamos un poco fuera de tiempo, así que vamos a cerrarlo lo más ágil posible. Por supuesto, os pasamos la presentación y los contactos de Adju por si queréis ampliar información. Yo quería cerrar un poquito la jornada viendo un poquito este cambio, ¿no? Es decir, hemos pasado del trabajo como sacrificio al trabajo como autorrealización personal. Claro, esto es un cambio
que impacta a toda la sociedad y, por supuesto, a las empresas y por lo tanto, a las personas que quieren trabajar en empresas. Creo que habéis encuadrado muy bien al inicio, ¿no? El por qué esto es necesario abordar. Esto no es una moda, esto no es vamos a cambiar la empresa para ser más modernetes, sino es básicamente responde a un cambio de sociedad que poco a poco se está moviendo, obviamente en sectores más rápido que en otros, pero que las empresas que no se vayan adaptando, pues poco a poco verán esta dificultad para atraer un talento que van a necesitar y no van a ser capaces de atraer o de retener. Fidelizar, ¿no? Fidelizar, correcto. ¿Vale? Nada, yo creo que tenéis toda esta información, os compartiremos toda esta información tanto en la presentación como en la grabación durante el día de hoy y el contacto de Adju por si queréis ampliar cualquier tipo de cuestión. Por mi parte, agradeceros Alicia y Noemí vuestra presentación. Nos veremos en próximas seguro, así que muchísimas gracias por estar hoy aquí y sobre todo pues, a vosotros por asistir. Así que nada, que tengáis muy buen día y quedamos a disposición para ampliar lo que necesitéis. Gracias, muchísimas gracias a todos. Chao.